Bueno, hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Un domingo más vamos a participar en la cena, señores, escuchando la palabra de Dios que nos habla hoy. Los saludo a todos en el nombre del Señor y vamos a dar comienzo a una oración para poder escuchar y la palabra de Dios en este día. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento estamos ante tu presencia, poderoso Dios, dándote gracias por todo lo que usted nos ha dado en este día, por un domingo más, por poder participar en tu cena, escuchar tu palabra, poder compartir con todos mis hermanos a través de online. Te pido que usted bendiga en este día a todos, en general, todos los que van a participar en la Santa Cena, el que quiera escuchar tu palabra. Usted lo bendiga, Padre, y gracias por todo, por lo que nos ha dado cada día, nos ha protegido, nos ha cuidado de todo esto, pestilencia que anda. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, lo vamos a dejar con mis hermanos para entonar una alabanza. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre en carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo a comprender, porque Él me amó y me salvó del mundo vil. Pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre en carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. A ver ustedes. Oh, mi Dios es real en mi ser. Me ha lavado con su sangre en carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Dígale conmigo.
de todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Eleva tu voz y diga al Señor: gracias sublime, perfecto es su amor. Tomas en mi lugar, cargas en tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomas en mi lugar, cargas en tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hermosa gracia del Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.
a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús, y no sé dónde estuvieras si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Hola hermanos, los saludo en el amor del Señor. Espero que todos se encuentren bien en sus hogares. Dios los bendiga. Quiero compartirles este memorial de la Santa Cena. Pero antes de eso voy a leer Isaías 53, del capítulo 3 en adelante. Y dice así en el nombre del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Amén. Voy a orar por los elementos, por el pancito y por el jugo que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por la vida, por la salud, por estar aquí, Señor, por reunirnos, Dios, de forma online con nuestros hermanos. Padre, te pido que tú bendigas este pancito que representa tu cuerpo,
y este jugo que presenta la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el madero. En el nombre de Jesús oro. Amén. Voy a leer el capítulo 26 de Mateo 26, versículo 26, y dice así: Y mientras comía, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Compartamos, hermanos, el cuerpo. Y tomando la copa, dice el 27, y habiendo dado gracias, le dio diciendo: Bebed de ella todos. Participaron, hermanos. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta memorial que le hicimos en nombre de Él. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por que tú has sido bueno hasta este tiempo, Señor. A pesar de nuestras dificultades vemos tu gloria, Señor. Gracias porque nos tienes con vida, con salud, Señor. Y gracias por esa cruz que fue nuestra salvación para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por andar por las veredas del impío, por alejarme del amor de mi Señor, caminos sin final, caminos con espinas, me alejaba más y más de mi Señor. Creí tener amigos en el mundo, y al extender mi mano ninguno me ayudó. Me privaron de mi libertad, entre barrotes tuve que llorar, y la cárcel compañera mía fue. Pero libre, libre ahora soy, porque Cristo me entregó la libertad. Las cadenas Él cortó, los barrotes separó, y ahora libre como el viento, libre soy. Por andar por las veredas del impío, por alejarme del amor de mi Señor, caminos sin final, caminos con espinas, me alejaban más y más de mi Señor. Creí tener amigos en el mundo, y al extender mi mano ninguno me ayudó. Me privaron de mi libertad, entre barrotes tuve que llorar, y la cárcel compañera mía fue. Pero libre, libre ahora soy, porque Cristo me entregó la libertad. Las cadenas Él cortó, y los barrotes separó, y ahora libre como el viento, libre soy.
ahora libre como el viento, libre soy. Y ahora libre como el viento, libre soy. Bueno, les saludo, hermanos. Hoy día de nuevo, ya son varios domingos que hemos estado compartiendo. Y bueno, en cuanto a la palabra, hoy día quiero comenzar leyendo una cita bíblica que me llevó a poder presentar este sermón en realidad. Y está basado en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, versos 8 al 12. Voy a dar la lectura para que podamos introducirnos en el tema de hoy día. Dice desde el 8 en adelante, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora está el siguiente versículo, es el que mueve a que hoy meditemos en este pensamiento. El siguiente versículo dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pero Dios sabe que necesitamos recordar sus enseñanzas. Nosotros vemos que Él en las Escrituras siempre está haciendo eso. Lo vemos cada domingo que participamos en la cena. Nosotros mismos le llamamos un memorial, porque Dios quiere que nuestra mente, que olvida así de fácil las cosas, con todo lo que está en nuestro entorno, Él quiere que mantengamos nuestra memoria siempre centradas en sus palabras, en su enseñanza, en su consejo, en sus propósitos. Así que es por eso que decidí hoy poder hablar un poco de la importancia que es estar recordando siempre su palabra. En este caso de hoy es para animarnos, hermano. Es para que nos sintamos firmes y confiar más en el Señor. Bueno, lo que vamos a ver es que Cristo es la base de la unidad eterna. La base de la unidad eterna. Sabemos que siempre esta palabra unidad la familiarizamos con la palabra vida, porque eso es Cristo y Él vino a darnos vida. Él quiere que podamos estar unidos por siempre con Él. Pero debemos centrarnos en que la base para que esto sea posible en realidad es Cristo. O sea, no hay otra forma. Por más que nosotros tratemos de reemplazar algunas ideas o algunos métodos, siempre será Cristo. Y eso lo vamos a estar revisando en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, o sea, capítulo 1 del 1 al 9. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Y si hablamos de base para esta unidad y que es eterna, debemos considerar inmediatamente que Cristo es la preeminencia de ello. O sea, solamente en Cristo encontramos toda la firmeza, toda la dirección,
para que esta unidad pueda estar con una visión, con una mira hacia lo que es la eternidad. Obviamente que lo que más debe interesarnos, lo que más nos interesa a los seres humanos es poder estar en algún momento en las moradas celestiales unidos a Dios. La palabra preeminencia significa, así en breves palabras, la superioridad. También significa sublimidad, lo más sublime, lo más superior, o como un término que se conoce mucho acá cuando nos referimos a una persona superior, y sobre todo en lo que es el área de religioso, divino, siempre decimos su excelencia, para tratar de resaltar la posición en que alguien está. Bueno, la preeminencia siempre debe estar enfocada a Cristo, y de esa manera Él sería la base para alcanzar esta unidad eterna. Una palabra más para preeminencia es mérito especial. Si Cristo es para nosotros todas estas cosas que hemos visto, entonces estamos dando el lugar que el Señor más que merezca, el lugar que nos conviene que le demos para que podamos alcanzar la unidad. Bueno, Cristo es la base de la unidad en la iglesia. Cristo es la base de la unidad en la iglesia. Él es esa base. En los primeros versículos acá vamos a encontrar que inmediatamente Pablo menciona eso. También Cristo es la base de la posición de cada creyente. O sea, el que nosotros estemos ahora ubicados en esta posición con una esperanza, siendo transformados, siendo hijos de Dios, en que ya no somos personas condenadas, somos vistos por Dios, considerados, en fin, toda esa posición nueva que tenemos es gracias a que Cristo es la base de esa posición de cada creyente. Es también la conexión por la que Dios ve y considera al creyente. O sea, ahora Dios puede vernos de una forma íntima y considerar nuestras vidas, y todo esto es gracias a Cristo, porque Él es la base que está en nosotros para ello. También ya vamos a empezar a revisar los versículos, por ello que se usa la expresión que a veces no pasamos por alto, se usa esa expresión en Cristo. Muchas cosas consideramos a veces, nosotros hemos visto que Dios desde antes de la fundación del mundo ya estaba viendo nuestras almas, pero generalmente siempre todo esto no es posible si no es en Cristo. Eso es lo que debemos considerar. En Cristo significa que si sin Cristo ninguna de estas cosas pudieran haber estado en nosotros. Entonces la expresión que se menciona siempre es en Cristo. Si Dios puede vernos de una forma especial, si nos está considerando de una forma especial, es gracias a Cristo. Estas cosas son posibles en Cristo. Entonces el versículo 2 lo menciona, en parte del versículo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, decía Pablo, y luego dice a los santificados en Cristo Jesús. O sea que si nosotros somos personas santificadas, o los corintios en ese tiempo, o fueron trasladados desde el reino de las tinieblas a la luz, eso es ser santificado, y todo eso es posible en Cristo. O sea, de otra manera no se hubiese podido hacer. Entonces, Cristo debe ocupar un lugar central en las iglesias. Cristo debe ocupar un lugar central en las iglesias. ¿Con qué fin? Con el fin de
corregir sus fallas, porque la iglesia no es perfecta ahora. La iglesia va a ser perfecta, esa iglesia que va a levantar Jesús, que va a venir a buscar, la que va a estar eternamente con Él, es una iglesia perfecta, pero aún todavía no, ahora estamos siendo transformados, estamos sanándonos. Entonces, Cristo debe ocupar un lugar central en las iglesias con el fin de corregir nuestras fallas o las fallas que aún tiene la iglesia. Es como un ejemplo, Cristo es como si en un lugar, en un recinto oscuro, completamente sin luz, cerrado por completo, tuviéramos que reparar una cantidad enorme de fallas, de imperfecciones que hay dentro de ese lugar, y es imposible hacerlo a luz oscura, y tuviéramos que ser guiados por un manual escrito, y sin luz no podríamos ni ver ni el manual para poder leerlo ahí, y mucho menos podríamos reparar en ese lugar oscuro las imperfecciones. Bueno, Cristo es la luz para leer las instrucciones, a preparar en donde no hay luz, en la oscuridad, en una pieza oscura. Por eso a veces recordamos cuando Él dijo, yo soy la luz. Él dijo, también dicen las escrituras que la luz vino al mundo y las personas amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas, dice ahí en el libro de Juan. O sea, no quisieron que el que se pueda abrir el libro, leer las instrucciones para reparar sus vidas, porque no les interesaba esta unidad eterna con Dios. Bueno, si a usted le interesa, hermano, si a nosotros nos interesa, debemos tener a Cristo en el corazón para que ilumine aquellas fallas, aquellas imperfecciones que están en nuestras vidas. Es importante. Entonces, lo que importa aquí es la posición que tenemos, porque sí tenemos a Cristo, sí puede alumbrarnos, sí puede enseñarnos aquellas cosas que necesitamos saber. Entonces, Cristo es la luz para corregir las fallas en la asamblea, en la iglesia, en la congregación. Pero ¿cómo encender esa luz en nuestras vidas? Porque sí, pareciera extraño que tuviéramos que encender esa luz, pero la Biblia nos enseña que podemos contristar el Espíritu, que no apaguemos, dice muchas veces Pablo, nosotros podemos o mantener esa luz encendida que ilumine todo nuestro ser, o podemos impedirlo. Entonces, es por eso, hermanos, que debemos saber cómo encender esa luz en nuestras vidas. Y justamente es lo que vamos a ver ahora, con constantes recuerdos bíblicos. De ahí es que leímos el primer versículo bíblico que Pedro mencionaba, el que es importante que siempre se estén recordando las palabras de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo nombrar esa luz en nuestras vidas? Con constantes recuerdos bíblicos. Y vamos a revisar algunos puntos en ello. Primero, en esta carta en especial, Pablo comienza recordándoles a ellos la autoridad de él como líder, en este caso como apóstol. ¿Por qué recuerda eso Pablo? Porque, bueno, en ese tiempo, en los Corintios, la iglesia de Corinto valorizaba enormemente la sabiduría humana. O sea, no ponía sus oídos así nomás frente a cualquier persona o a aquellos que hablaban, sino que tenían mucho cuidado en eso. Quizás algo muy valioso en esos tiempos, que hoy día no vemos mucho y se escucha a veces a cualquiera persona sin cuestionar a veces quién es. Entonces, por eso Pablo comienza sabiendo que ellos querían oír sobre una base que lo respaldara.
Por eso es que él comienza dando a conocer, recordándoles que él es una autoridad, un líder, un apóstol de Dios. Él dice que es dice ser un apóstol de Jesucristo y por la voluntad de Dios, o sea que cuentan con un instrumento de Dios en sus medios. Lo leemos en el versículo número 1, dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, lo primero que Pablo hace es que él se muestra y se presenta a los corintios llamándose apóstol de Jesucristo, para que eso lo consideren y que este apostolado fue por la voluntad de Dios. Es como una credencial que ellos deberían considerar, y eso es importante. O sea, si lo tuviéramos que ver hoy en nuestras vidas, es importante que en nosotros haya una credencial espiritual vista en torno a las personas que vamos a hablarle, en que ellos nos reconozcan con esa autoridad. Entonces, eso es una de las cosas que él recuerda. Por lo tanto, nosotros debemos recordar a las personas la autoridad que Dios nos ha dado. En segundo lugar, es importante estar recordándonos el poder que hubo en Cristo para colocar al creyente en una posición nueva. O sea, no lo hizo un hombre, esto no fue un movimiento que causó esto, sino en realidad fue Cristo mismo. O sea, si leemos la primera parte del versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que están en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es lo que está mencionando. El poder colocarnos en una posición de ser personas condenadas y luego estar en una posición en que somos santos, apartados para ser santos aún más, es una posición en que solamente Cristo Jesús pudo producir en nosotros. Entonces, el recordar eso, que en aquel que creemos es aquel que ha producido todo eso en nosotros, eso debe animarnos, debe hacernos sentir, porque no estamos confiando en alguien que va a darnos inseguridad, sino que, como dice el versículo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. Santificados en Cristo, llamados a ser santos. Entonces es importante recordar ese poder que causó eso en nosotros, hermanos. Eso, y la palabra nos deja claro que estamos separados para ser santos. Es como una pregunta que alguien pudiera hacer a ustedes: ¿por qué son cristianos? Bueno, nosotros fuimos llamados, fuimos santificados en Cristo y somos personas que estamos separados para ser santos. Nos sanará y nos limpiará. Corregir las fallas del creyente hasta que éste sea santo. Eso es lo que está haciendo Cristo en nosotros, para estar unidos a Él, y obviamente que Dios quiere que nos identifiquemos con Él. Entonces estamos hablando de una posición en la que estamos sobre la base de Cristo, es la base de nuestra fe. Para ver una tercera cosa importante que debe animarnos por creer en Cristo es recordándonos siempre que aquello es para efectuar la unidad espiritual de los creyentes en todas partes. O sea, esta unidad que está produciendo
Cristo es algo que está sucediendo en todas partes donde alguien cree, porque es exclusivo para aquellos que han creído. Podemos leer en el versículo 2 de 1 Corintios 1, en la segunda parte del versículo, dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, acabamos de leer hace un momento de que Él estaba dirigiéndose a todos los santificados en Cristo, llamados a ser santos, y ahora nos dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces, es importante recordar que aquello que el Señor está haciendo en nosotros es la unidad espiritual de los creyentes en todas partes. El Señor está produciendo en nosotros una unidad espiritual tan grande que terminará siendo eterna en el desenlace de todo esto. Vamos a revisar el cuarto punto en esto, que también Pablo está recordándonos que siempre los creyentes serán bendecidos con la gracia y paz que concede el Padre y el Hijo. Si queremos verlo así un poco más agradable. En el mismo libro de Corintios, ahora en el versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, esto debe animarnos, hermanos, el que recordar siempre que los creyentes serán bendecidos siempre con la gracia y con la paz que concede el Padre y el Hijo. Siempre, hermanos, estaremos siendo bendecidos con esa gracia y con esa paz. Nunca faltará aquello en nuestras vidas. Vamos a ver una cosa más, el número 5, una quinta cosa dice que Pablo también está recordándole a los corintios y recordándonos a nosotros la plena suficiencia o la capacidad que Dios otorga al creyente en Cristo. O sea, recordar, hermanos, que siempre es una plena suficiencia o una plena capacidad, no es algo menor, y Él lo está otorgando siempre al creyente en Cristo. Entonces, por estar en Cristo, siempre va a haber capacidad para poder vivir y hacer las cosas, obedecer a la misión que nos ha dado. Siempre van a estar las capacidades y unas suficiencias, es la palabra que se usa, o sea, significa que no va a faltar nada, siempre va a estar eso para nosotros, para no sentirnos a veces incapaces o débiles de alguna manera, sino en realidad que va a estar llegando eso a nosotros. Y eso lo vemos en el versículo 4 y 5 de este mismo libro y en el mismo capítulo. Está diciendo en el 4, Pablo dice, gracias doy a mi Dios porque vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces, Él da gracias a Dios, siempre dice por vosotros, por todos los santos, ¿cierto? Recordando, Él da gracia por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea, Pablo está agradecido por esa gracia y esa paz que siempre va a estar derramada en nosotros. Y luego dice, ¿por qué? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia,
Así es que verdaderamente somos ricos en todos los tesoros celestiales que nos han sido entregados. Una riqueza grande en cuanto a toda la palabra y en toda la ciencia incluso. Por eso Pablo está tan contento. Él le da gracias a Dios porque él ve que todos aquellos que van ingresando a esta fila de creyentes, Dios derrama esa gracia y a través de Cristo. Sin Cristo es imposible poder contar con todas estas riquezas. Y Pablo aquí se está refiriendo a los dones espirituales que Dios imparte en aquellos creyentes, en aquellos hijos. Así que, hermano, en lo poco que hemos ido revisando, vemos que Dios hace maravillas con nosotros, nos entrega todo lo necesario, no hay motivo para no mostrar vida y vida en abundancia. Una posición que es maravillosa, porque esto viene de nuestro mismo Dios, desde el mismo cielo, desde Cristo. Gracias a Cristo. Viendo otra cosa más, dice que Pablo recordaba a los corintios y nos recuerda hoy que Cristo es el objeto del testimonio de los creyentes. O sea, que es una bendición que los creyentes puedan mostrar aquello que Él está haciendo y lo que Él es a las personas. En el versículo 6 de este libro de Corintios lo leemos, dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, es lo que dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Entonces también es un privilegio que Cristo esté siendo conocido a aquellos que no lo conocen a través de nosotros, y usa esa palabra que dice confirmado. O sea, es maravilloso lo que Dios está haciendo con nosotros para no sentirnos, hermanos, que estamos en una posición que es indigna, sino que en realidad de todo lo que Dios ha tomado, nosotros estamos en las manos de Él para ser un objeto de alabanza, de adoración, de testimonio para los demás. Así es que es maravilloso ver esto. Cuando Pablo comienza esta carta a los Corintios, la verdad es que ellos se animan mucho, porque Corinto era, como ya vimos, una iglesia que no se portaba muy bien a pesar de tener todos los dones. Corinto era una iglesia de muchos problemas. Aún así, Dios les estaba animando a través de Pablo de que ellos tenían toda esa esperanza, ellos contaban con todo eso, que Dios estaba con ellos, les derramaba la gracia, les derramaba paz, y que en todo estaba con ellos, a pesar de ellos costarle mucho, porque el lugar donde ellos estaban era un lugar en que era muy difícil ser cristiano por todo el entorno que había. Y entonces vamos viendo otra cosa más. Dice que también les recordaba, para que ellos sean animados, y nos recuerda a nosotros hoy, que Cristo es objeto también de la esperanza de los creyentes. Porque si no tuviéramos esperanza, hermanos, nosotros no sé cómo funcionaríamos en realidad. Una de las cosas más importantes como creyentes, como hijos de Dios, es que hay una esperanza en nosotros que nos levante cada día, nos mueva, nos anime y nos lleve. Debe haber una esperanza. Y aquí Pablo les recuerda también a los corintios y nos recuerda a nosotros: Cristo es objeto de esperanza de los creyentes. Y eso lo menciona en el versículo 7. Dice: de tal manera que nada os falta en ningún don. En ningún don, nada os falta. Y luego dice: esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa esperanza de poder ver la manifestación de nuestro Señor Jesucristo
es la que nos mantiene vivos y lo que debe mantenerlo vivo a usted, hermano. Y todo eso es parte de la gracia que Dios pone en nosotros. Vemos una cosa más, también el recordar siempre que Cristo confirma, o sea, asegura el destino del creyente. O sea, nuestro destino está confirmado por el mismo Cristo y Él lo asegura. Y lo vemos confirmado, vemos esto en el versículo 8. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si Él nos santificó, nos apartó para ser santo, nos llamó para que seamos santos, es porque Él quiere que seamos irreprensibles para que cuando el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo no tengamos que estar tristes o quedarnos, sino que Él se está encargando de que nuestra transformación, que nuestra santidad esté justo lista para ese momento de la venida del Señor Jesucristo. Por eso este versículo lo voy a leer de nuevo, y esto es lo que el Señor está haciendo en nosotros. O sea, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nadie ni nada podrá impedir que en ese día podamos participar de la manifestación del Señor Jesucristo. ¿Y quién hace esa obra en nosotros? ¿Quién es la base que logra eso y nos lleva a sentir esa esperanza? Jesucristo. Por eso es importante que Él sea la luz que ilumine, para que todas las fallas en nuestra vida personal o en la iglesia se vayan reparando. Luz tan suficiente que podamos ver la instrucción, el catálogo, los mandamientos que Él ha dejado para nosotros, para que en ese día seamos irreprensibles. Y todo eso lo está haciendo el Señor con nosotros. No es algo que lo está haciendo por allá y no con nosotros, hermano. Entonces nuestra posición no es incomparable. Una cosa más dice que también Pablo está recordando que tenemos plena comunión con Jesucristo. O sea, plena comunión con Jesucristo. Porque el creyente fue llamado para eso, para estar en plena comunión. Y plena comunión significa plena comunión con Jesucristo. O sea, no hay un momento en que Él pueda dejarnos de lados o pueda estar ocupado en otra cosa. Jesucristo tiene plena comunión con nosotros, cada creyente, porque fuimos llamados para eso, no para estorbo ni ser marginados, sino para tener plena comunión con Jesús. Dice, eso lo menciona el versículo 9, dice, fiel es Dios. Y eso sí que es maravilloso poder leer eso y saber que es una verdad y que nosotros la hagamos una verdad en nuestro corazón. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, o sea, por Dios mismo. Él te llamó, es mi hermano, y Él es fiel. Si Él te llamó, no te llamó para ahí solamente verte, no, Él te llamó. Y te llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel. Te llamó para que estés en plena comunión con su Hijo, que ahora es nuestro Señor. Entonces, si no te anima a esto, si no te levanta esto, si no te da fuerza a esto, no hay otra manera, porque estamos en comunión con lo divino, con lo eterno, con Dios. Desde el mismo trono de Dios ha comenzado la comunión con nosotros. O sea, esta es la maravillosa posición del creyente en Cristo. En Cristo. Todo es posible, hermano. Todo es una realidad. Dios es fiel para todo lo que ha prometido, todo lo que nos da. Pero siempre no olvidemos que todo esto es en Cristo. Si tú estás en Cristo,
o si Cristo está en ti, todo esto es tuyo, todo esto es lo que te da vida. Entonces, y sobre todo esto constituye la base de apelación para corregir las prácticas erróneas. O sea, es como si el mismo juez que tiene la facultad para determinar un día condenarte, es como si el mismo juez estuviera en tu casa preparándote para que ese día del juicio tú no seas condenado. Eso es o sea, tú te sometes a Dios, tú le oyes, tú estás sujeto a Él, tú lo haces una prioridad, como comenzamos diciendo, que sea el preeminente en tu vida. Hermano, nada impedirá que el día de la gran manifestación tú seas hallado irreprensible. Ningún juez podrá condenarte, podrá impedir que tú pises en las moradas celestiales. Es lo que está haciendo Dios contigo y tú estás dentro de eso, hermano. Tú estás ahí en la mirada del Señor a través de Cristo. O sea, quizás esta palabra apelación es un poquito desconocida. Veamos un poco de apelación que escribí aquí para que lo entendamos. Apelación es apelar, ya lo entendemos eso, o también significa invocar. Invocar. Esa palabra la leemos mucho en la Biblia, invocar, suplicar, rogar. Creo que nosotros nos hemos encontrado muchas veces dándole vida a esta palabra, invocando, suplicando, rogando. Pero es lo que significa apelar. Apelar es una cláusula por la cual el reo puede pedir que su causa sea tratada por una autoridad superior a la del que lo ha encausado. Eso, o sea, es una posición que nos da Cristo. Sucedió con Pablo en un tiempo cuando Pablo, al ser condenado por un tribunal local de provincia, él invocando sus privilegios, porque él era romano, tenía muchos privilegios, él invocando sus privilegios pudo escapar a sus perseguidores que lo tenían ahí encausado y ser tratado más benignamente como ciudadano romano. Él apeló al César y insistió en eso, y en sus facultades, o sea, en sus privilegios que tenía, él pudo llegar a invocar, a suplicar, a pedir que sea tratado, que sea juzgado en alguien superior, y que eso a él le daba la esperanza, la seguridad de que aquellos que en realidad estaban condenándonos quedaban en una posición inferior a aquel que verdaderamente iba a juzgarlo. Y esa es la posición que tenemos nosotros. Nadie más puede condenarnos si nosotros estamos en las manos del que juzgará todo. Por eso, por ahí dice en la Biblia, recuerdo haber leído, si es Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el griego del Nuevo Testamento se usa la misma palabra para invocar el nombre del Señor y ser salvo. Imagínate, esto es maravilloso, poder decir, poder saber que para ser salvo, obviamente que es el momento final, el momento más grande, es la situación en donde ya concluye todo, y es lo que más debiera interesar al ser humano, ser salvo. La única manera de poder ser salvo es invocando, es clamando, es apelando a Jesucristo. Y entonces, cuando muchas veces que invocaban el nombre del Señor, era que estaban
yendo a la autoridad máxima para poder obtener el perdón y ser salvo. Y ese es el privilegio mayor que tenemos nosotros, que podemos apelar, que podemos invocar al Señor para ser libres, salvo de cualquier cosa. Entonces, Pablo recomienda a Timoteo apelar al Señor en los momentos difíciles por ayuda. Y le dice a Timoteo algo que también a mí me llamó la atención. Y en este versículo que hemos leído tantas veces, él está mencionando eso. Dice, huye, le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Y sigue, o sea, por un lado huye y por el otro lado, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y luego dice, ¿con quién? Dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces ahí está. Hay un grupo, hay una cantidad de creyentes que está invocando al Señor. Y él aconseja a Timoteo, le dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio pueden o están invocando al Señor. Entonces, él lo que está mencionando en cuanto a que nosotros podemos apelar, podemos invocar a aquellos que han creído, pueden hacerlo a Dios. Entonces, no olvidemos, Cristo es la base para alcanzar la unidad eterna. No olvidemos todas estas cositas que Pablo menciona, entonces, para que nosotros no nos apartemos de esa base, de esa luz, y podamos animarnos y estar firmes, confiados, porque Él es fiel, mencionaba. Él nos da la gracia y la paz en cada momento para no desmayar y poder invocar el nombre del Señor. Por eso es tan importante que mencionemos siempre el nombre del Señor Jesucristo, porque apelando a Él podemos obtener todo. Eso es lo importante. Así que, hermanos, espero que haya sido un mensaje que traiga ánimo, seguridad a sus vidas y pueda levantarles si están débiles y sentirse con ese ánimo de hacer muchas cosas relacionadas con la misión del Señor. Vamos a orar para concluir este día domingo, un día maravilloso para estar juntos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Muchas gracias, Dios, de nuevo doy porque nuestras vidas a través de su paciencia y su misericordia están recibiendo su bendición. Y como su palabra dice, las riquezas de su trono de gloria han sido para nosotros vida en abundancia. Aquella unidad que usted está produciendo en nosotros, junto con los que están lejos, es algo que nos anima y nos hace fuertes cada día, Dios. Muchas gracias, Padre, por su palabra y por estar con nosotros y bendecirnos. Con su bendición, Dios, damos gracias en el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Si tuvieras fe como un grano de mostaza,
Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá y se moverá. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara del cielo. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara del cielo. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto aquí se consumió. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto aquí se consumió. Pero que baje el fuego y descienda esa llama, pero que baje el fuego con su poder, pero que baje el fuego y descienda esa llama, pero que baje el fuego con su poder. Bueno, hermano, esto vamos a dar término a este servicio en este día de hoy, domingo. Vamos a despedirnos con una oración, agradeciéndole a Dios por su palabra y por haber participado en la cena del Señor en este domingo. Amado Padre, buen Dios, en esta tarde ya te damos gracias por todo lo que usted nos ha dado, por haber participado en tu cena, escuchando tu palabra. Gracias por todo lo que usted nos ha dado y nos ha entregado cada día. Te pido que bendiga a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares y así poder participar nuevamente el domingo que viene. Gracias le damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Recordaré su gran amor, no olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Solo en Jesús hay salvación. No vuelvo atrás, pues me rescató. No hay temor que me pueda atar. La muerte al fin fue vencida ya, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Todo es para tu gloria, Dios. Todo es para tu gloria, Dios. Todo es para tu gloria.
Ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz.